Saludos a todos. Vamos a abordar en esta grabación llamada análisis vectorial. Tenemos acá la guía de estudio. Se planificó estudiar la unidad 2 en aproximadamente un mes, 4 semanas. La semana 8, semana 9, 10 y 11. En este momento nos encontramos en la semana 9 y en esta grabación vamos a hacer un abordaje general de la unidad 2. Vamos a dejar algunos temas afuera que vamos a estudiar en las siguientes semanas, la semana 10 y 11. La semana pasada, es decir, la semana 8, se hizo una introducción de esta unidad y a esa introducción, en esa introducción se estudió los vectores cartesianos. Entonces se mencionaron algunos elementos, específicamente de la sección 2.4 del subtema 2.4, producto escalar, vectorial, triple producto escalar, triple producto vectorial, propiedades y aplicaciones. Algo de esto se vio en esa introducción, así como estudiar qué pasa si el sistema de coordenadas rota, qué pasa con un escalar, qué pasa con un vector. Vimos la definición formal, la definición básica de vector y la definición un poco más sofisticada que surgió al responder esa pregunta. ¿Qué pasa con una cantidad si rota el sistema de coordenadas? Si esa cantidad es escalar, ¿qué sucede? Y si esa cantidad es vectorial, ¿qué sucede? Eso se abordó en la presentación de la semana 8. Ahora, en esta semana 9, vamos a hacer un abordaje general de toda la unidad 2, excluyendo los subtemas el 2.2 y el 2.3, que los vamos a ver después. Acá están estos 3 libros sugeridos. Ustedes pueden observar aquí la diferencia entre estos 3 libros. Por ejemplo, el de análisis vectorial de Murray y Spiegel es un libro de matemáticas, entonces abordan con mayor profundidad cada uno de estos subtemas, a diferencia de Arfken, que es física, matemáticas, y es un libro en donde se espera que se manejen ya algunos conceptos. Entonces se recomienda que el libro de Arfken lo dejen para el final, que estudien por otros libros, por otras información que ustedes consideren más didáctica, y que el de Arfken lo deje para retroalimentar. Una vez estudiaron y consideran que manejan lo suficiente, que pongan a prueba eso ya leyendo el libro de Arfken e intentando resolviendo algunos ejercicios de ese libro. También está este otro libro de métodos matemáticos y físicos para ingenieros, métodos matemáticos para físicos e ingenieros, y de Riley y Hobson, ¿sí? 2 capítulos, cálculo vectorial, integrales de línea, superficie, volumen. O sea, prácticamente en esta grabación lo que vamos a hacer es eso, estudiar el cálculo vectorial y integrales de línea, superficie y volumen. Luego está aquí Arfken, que está en una sola unidad, la unidad 3 de análisis vectorial. Hacen un estudio de toda esta de análisis vectorial. Entonces, los temas a desarrollar son, vamos a dejar estos dos temas. La introducción, vamos a decir que ya la hicimos en la semana pasada con la presentación que se subió y las otras informaciones que se sugirieron que ustedes leyeran. El 2.2, sistemas coordenados ortogonales, y el 2.3, no ortogonales, vamos a estudiarlos en la semana 10. Y el 2.4, que es el producto escalar, vectorial, triple producto vectorial, propiedades y aplicaciones. Algo de esto se abordó en la introducción. Entonces vamos a comenzar en esta presentación con el cálculo diferencial vectorial, la derivada de un vector respecto a un escalar, gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano y otros operadores diferenciales. Luego el 2.6, cálculo integral vectorial, integral de línea, de superficie y de volumen. Y el 2.7, teorema de integración vectorial de Gauss, Stokes y de Green. Entonces, estos 3 vamos a abordar principalmente en esta clase, en esta grabación. Este 4 estamos asumiendo que ya vimos lo más importante en la introducción,
y el 2.2 y el 2.3 lo vamos a ver posteriormente en la semana 10 y 11. Recordemos que tenemos hasta la semana 11 para poder estudiar por completo todos estos 7 subtemas. Entonces, tenemos el tiempo para hacerlo de forma eficiente, eficaz, que se logre una comprensión sustancial. Entonces, comencemos definiendo qué es el gradiente. Para definir qué es el gradiente tenemos que estudiar funciones escalares. Vamos a suponer una función phi de x, y, z, que depende de estas tres coordenadas. Vamos a decir que esta es una función de punto escalar. ¿Qué significa? Es decir, que es una función cuyo valor depende de los valores de las coordenadas x, y y z. Como es un escalar, sabemos de lo que ya estudiamos en la introducción, que debería tener el mismo valor en un punto fijo dado en el espacio independientemente de la rotación del sistema de coordenadas. En otras palabras, eso escrito de otra forma, mediante esta ecuación, quedaría así. La función escalar en el sistema primado va a ser igual a la función escalar en el sistema no primado. Es decir, recordemos de la presentación anterior de la introducción en qué consistía la rotación de un sistema de coordenadas. Teníamos un sistema cartesiano derecho en una posición x, y, z. Acá se puede ver en estas flechas negras, sistema representado acá con los vectores unitarios y jk. Luego roto ese sistema, que es estas flechas rojas, un determinado ángulo, y a ese sistema rotado le voy a dar la notación de primas, ¿no? Las funciones primadas y los vectores primados me va a estar indicando que son los valores en el sistema rotado, y lo que no esté primado corresponde al sistema que no está rotado. Entonces tengo acá un vector de posición R, esta flecha acá azul, y este punto. Entonces lo que estamos estudiando ahorita para definir el gradiente es este punto, un escalar. Vemos acá las componentes del vector de posición de una partícula de dos sistemas de coordenadas cartesianos con distinto origen, rotados entre sí. Entonces vemos acá este punto que aquí le han llamado P, nosotros le hemos llamado phi. Si estudiamos esto, si diferenciamos esa función escalar con respecto a x y', recordemos que esta notación de x sub i, en donde i es un subíndice que puede ser 1, 2 y 3, ¿verdad? Si es 1, pues corresponde a x, si es 2, corresponde a y, x sub 2 es y en el sistema cartesiano, y x sub 3 es z, ¿no? O en general, para generalizar a los demás sistemas de coordenadas le llamamos x sub i. Entonces, si diferenciamos esa función punto escalar con respecto a x sub i', ¿verdad? En el sistema rotado, tendría esto. La derivada parcial con respecto a x sub i' de la función en el sistema rotado sería igual a la derivada parcial de phi con respecto a x y' en el sistema no rotado, ¿verdad? Esta función escalar. Y esto es igual de lo que vimos en la presentación anterior, la sumatoria de estas dos derivadas parciales. Entonces de acá vemos que, recordando de la presentación anterior, podemos ver que esta cantidad, la derivada de la función escalar con respecto a x sub j es, esta cantidad, la derivada parcial de x sub j con respecto a x sub i', esto se le puede llamar a sub i j, y entonces puedo escribirlo así. ¿Qué es este a sub i j? Vamos a recordar, si ustedes no han visto la presentación, o para recordar, vamos a hacer este paréntesis acá. ¿Qué habíamos dicho qué se había mostrado en la presentación anterior? Analizábamos qué pasaba con las cantidades si un sistema se rotaba. Entonces llegábamos a esta conclusión. Teníamos un vector en n dimensiones, ¿sí? Un vector v. Entonces decíamos que v sub j se dice que son las componentes de un vector de n dimensiones v, si y solo si
sus valores relativos a los ejes coordenados rotados están dados por, y teníamos esta ecuación, b sub i' igual a la sumatoria desde j igual 1 hasta n de a sub ij por v sub j. Entonces esta es la definición sofisticada de un vector, o también llamada ley de transformación vectorial. Entonces tenemos esta definición de vector acá, en donde i es igual desde 1, 2 hasta n dimensiones, y se había mencionado que a sub ij es el coseno del ángulo entre x sub i' y x sub j. Entonces teníamos esta definición. A sub ij es la derivada parcial de x sub i' con respecto a x sub j. ¿Sí? O si utilizábamos una rotación inversa, podíamos expresarlo así, ¿no? Esta ecuación podía ser expresada así, y esta a sub ij podía ser expresada así. Esta es equivalente a esta. Entonces, en nuestro caso tenemos precisamente esta ecuación. La derivada parcial de x sub j con respecto a x sub i', es lo que tenemos nosotros acá, y eso es a sub ij. Entonces, notemos que estas son derivadas parciales por uso de estas ecuaciones, estas que se acaban de escribir acá. Se convierte, esta ecuación se puede escribir de esta forma, ¿no? Esta misma acá, b sub i' es igual, sustituimos acá la derivada parcial, esta o esta, y tengo esta expresión. Entonces, esta idea es lo que estamos utilizando ahorita para escribir esto. Esta última ecuación, si la aplicamos acá, y tenemos esta representación aquí. Entonces, esta ley de transformación vectorial nos muestra que hemos construido un vector con componentes dados con estas componentes, ¿sí? La derivada parcial de phi con respecto a xj, en donde j es igual a 1 hasta n. J va de 1 hasta n dimensiones. A este vector le llamamos gradiente de phi. Un simbolismo conveniente es este. Entonces vean, acá tenemos esta definición y acá vamos especificando nuestra definición. A este vector con estas componentes lo etiquetamos como gradiente de phi. Un simbolismo conveniente es este símbolo, nabla, sí, que es una delta invertida, nabla, y como es un vector colocamos una flecha arriba. Esta función escalar, entonces me va a quedar igual a x, vector unitario x, vector unitario de y, vector unitario de z, y las componentes, ¿no?, que es dados por esta, para j igual 1, para j igual 2, para j igual 3, y tengo esto. Entonces, el gradiente es un vector, es un operador vectorial definido de esta forma. Acá lo pueden ver. Es esto. Cada una de las componentes es una derivada parcial con respecto a una coordenada. En el sistema cartesiano sería con respecto a x, más con respecto a y, más con respecto a z, y los vectores unitarios en este sistema cartesiano. Entonces, el gradiente de phi también puede ser así, ¿no?, descrito de esta forma. Gradiente de phi es el gradiente del campo escalar phi. Si tengo un campo escalar, mientras que sin ese campo escalar, es decir, solito este símbolo, nabla,
es por sí mismo un operador diferencial vectorial. Entonces tengo que es un vector, acá esta flecha me lo recuerda, y luego acá esta definición me dice que es un operador diferencial, no tiene estas dos características de ser un operador diferencial, deriva todo lo que diferencia, todo lo que se pone delante de él, pero también tiene características de vector. Entonces, este operador está disponible para operar sobre o para diferenciar un campo escalar phi. Todas las relaciones para este operador Naula pueden ser derivadas a partir de esta naturaleza híbrida del gradiente. Por un lado, la expresión en términos de derivadas parciales, esto, y por otra su naturaleza vectorial. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo del gradiente de una función de la posición de un punto. Imagínense que tenemos una función que depende de la posición, ¿sí? F de R. Entonces, si encontramos el gradiente de eso, ¿cómo me quedaría? Acá tenía una función escalar, allá tengo una función dependiente de la posición, f de r, y pues aplico este operador acá, y simplemente me queda así. La suma de las derivadas parciales con respecto a cada coordenada de la función. Entonces, calculemos ese gradiente, ¿no?, de esta función f de r, donde r es la posición. Recordemos, ¿no?, que r es el vector posición y la magnitud de ese vector es esto, recordándonos, la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? O sea, el escalar del vector simplemente se denota por r. Entonces, acá tenemos esto y podemos ir resolviendo. La dependencia de f de r sobre x, si lo analizamos primero sobre una coordenada y luego lo hacemos por analogía para las demás, entonces la dependencia de f de r sobre x es a través de la dependencia de r sobre x. Al derivar parcialmente esta función con respecto a x, solamente voy a tomar en cuenta x, ¿no? Obviamente. Todo lo demás es constante, entonces por lo tanto yo puedo escribir la derivada parcial de la función de f de r con respecto a x, lo puedo escribir de esta forma, es igual a la derivada total, ¿no?, de f de r con respecto a r por la derivada parcial de r con respecto a x. Lo puedo escribir así. Y entonces, como r es una función de x, y, z, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, puedo encontrar ahora la derivada parcial, esta, ¿no?, de r con respecto a x. Encontrando eso, es muy sencillo. Tengo que derivar parcialmente esto. ¿Cómo me quedaría? Ustedes lo pueden hacer despacio o visualizarlo. Raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Derivar eso con respecto a x, pues esto es como más fácil de verlo, está elevado a la 1 medio baja. Derivo esto, estos dos son constantes porque es una derivada parcial, me queda entonces 2x. Si 1 medio por 2 se elimina y solo me queda aquí arriba x. Entonces, entre esta función que está elevado a la 1 medio menos 1, 1 medio menos 1, eso es menos 1 medio, entonces por eso es que acá abajo coloco esta expresión elevado a la menos 1 medio o colocado así sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea, esto es igual a x
entre R. Entonces, por lo tanto, sustituyendo, tendría que la derivada parcial de la función con respecto a x, este término, va a ser igual a la derivada total de la función con respecto a r de esto. Y esto ya lo calculé y es x entre r. Este mismo análisis puedo hacer para y y para z. Permutando las coordenadas obtenemos las otras derivadas para que finalmente podamos escribir. Entonces el gradiente de la función de la posición de un punto, ¿sí?, de f de r va a ser igual, si ustedes pueden observar aquí, este término, ¿sí?, por x, por el vector unitario x, más un término como este, pero con respecto a y, por y unitario, más un término como este, pero con respecto a z, por z unitario. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en común los tres? Esta derivada total, ¿no? La derivada de f con respecto a r, y lo que van a tener en común es este r. Lo que va a ir cambiando en cada término es la coordenada. En este caso es x, luego va a ser acá y luego va a ser acá z. Entonces puedo sacar factor común, me quedaría 1 entre r por la derivada de total de f con respecto a r, factor común de esa suma, ¿sí?, de x por su vector unitario más y por su vector unitario más z por su vector unitario. Entonces de aquí observo que esto es la definición del vector posición, ¿verdad? R. Esta es la definición del vector posición, entonces me queda que esto es igual al vector entre la magnitud, ¿sí?, al vector posición entre el escalar, la magnitud de ese vector, y esta es la definición de un vector unitario. Entonces, eso es igual a el vector unitario por la derivada total de la función con respecto a r. Entonces, como conclusión, bueno, en este caso r es el vector unitario, ya lo dijimos, en la dirección radial positiva. Entonces, como conclusión, el gradiente de una función de r es un vector en la dirección radial. Entonces podemos observar, ¿no?, que al aplicar un gradiente a una función escalar tengo un vector. Veamos ahora una interpretación geométrica del gradiente. Una aplicación inmediata del gradiente se hace de una función escalar, es hacer el producto punto contra un diferencial de camino o diferencial de longitud, para poder interpretar geométricamente qué es el gradiente. Entonces imaginen que tenemos ese diferencial de longitud, tenemos un diferencial escrito así, ¿sí?, ds, eso es un vector, va a ser igual a la dirección, ¿verdad?, dado por, escrito así, en vectores unitarios x, y, z, y la diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Tenemos este diferencial de longitud. Entonces, si multiplicamos, si hacemos el producto punto del gradiente de una función escalar por este diferencial de longitud, tendría esto. Si multiplico esto por esto, producto punto, obtendría esto. ¿Sí? Es muy fácil de ver, y recordemos que el producto punto de x, del vector unitario de x.x o y.y es igual a j.j igual a
K punto K, que es igual a 1. Sí, entonces, recordando eso de la presentación de la introducción, entonces tengo que esto es igual a eso. De acá veo que esto no puedo imaginar así, ¿no? Como esto se va con esto se va con esto se va con esto, y entonces esto es igual a la derivada total de esta función escalar. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? El cambio en la función escalar phi corresponde al cambio de posición de S. Ahora, consideremos P y Q. Consideremos que P y Q son dos puntos, están sobre una superficie. Imaginemos que esa función escalar es una superficie constante. Phi de x, de y, de z es igual a c, en donde esto es una constante. Estos puntos son escogidos de tal forma que Q está a una distancia de S, precisamente esa diferencia de longitud, de P. Entonces, moviéndose de P a Q, el cambio en esa función escalar va a estar dado por ese diferencial de la función escalar va a ser igual a esto, según lo que acabamos de determinar ya. Este diferencial de la función escalar, diferencial total, es igual a esto, este producto punto, el gradiente por el diferencial de longitud. Y si es una superficie constante, entonces este producto punto va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto es así porque permanecemos sobre la superficie constante, ¿verdad? Nos estamos moviendo de P a Q, pero sobre la misma superficie y es constante. Entonces, el producto punto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Esto muestra que el gradiente de la función escalar es perpendicular a ds, al diferencial de longitud, y ya que dr puede tener cualquier dirección desde P, mientras permanezca en la superficie phi, el punto Q está restringido a la superficie, pero teniendo una dirección arbitraria. O sea, esta dirección arbitraria está dada por este dr, siempre y cuando sea en la superficie, ¿verdad? En esa misma superficie. Entonces tengo que el gradiente de la función, hemos dicho que es normal a la superficie cuando esta superficie pues es constante. Es lo que me dice acá, es lo que me está diciendo en esta ecuación. Lo puedo ver geométricamente en esta imagen. Lo tengo esta superficie, x, y, z, esta función es constante y tengo esos dos puntos. Entonces supongamos que esta variación es pequeña, es este diferencial de longitud de S, de P a Q. Puede ser en cualquier otro punto, en una dirección arbitraria dada por dr. Entonces lo que estamos viendo acá que el gradiente es perpendicular. Sí, el gradiente de esa función escalar es perpendicular a la superficie. Y estamos requiriendo para esto que el diferencial de longitud permanezca, ¿verdad?, sobre esa superficie constante. Sí, ahora, si permitimos que ds vaya desde la superficie a otra superficie, o sea, que no se mantenga, sino que vaya de una superficie a otra adyacente, ¿qué va a suceder? Entonces tengo que ahora ese diferencial de la función escalar va a ser igual a la diferencia, ¿no?, de entre esas dos superficies, C2 menos C1, o sea, un cambio entre esas dos superficies, y eso va a ser igual a el gradiente de la función escalar, como ya dijimos, ya habíamos deducido antes, el producto punto con el diferencial de longitud.
Entonces, para un diferencial total, ¿verdad?, de la función escalar, dado que la longitud, la magnitud del diferencial de longitud es un mínimo, cuando se escoge paralelo al gradiente, esto es así, recordemos que es paralelo, es decir, cuando significa, ¿no?, que el coseno de teta es igual a 1, ¿no?, por la definición del producto punto, lo que vimos en la presentación de la introducción. O visto de otra forma, si se puede ver de otra forma, para un diferencial a un dr cualquiera, ¿no?, dado, el cambio en la función escalar phi es maximizado escogiendo que ds, ¿verdad?, este ds sea paralelo al gradiente de la función escalar. Esto identifica entonces al gradiente de la función escalar, ¿no?, como un vector, ¿sí?, que tiene la dirección de la máxima razón espacial de cambio de esa función escalar, ¿sí? Todo esto que hemos hecho es para llegar a esta conclusión que se puede comprender físicamente. Podemos identificar el gradiente de una función escalar como un vector que tiene la dirección de la máxima razón espacial de ese cambio de esa función escalar. El más fácil de imaginar o más común que se utiliza es el campo escalar de las temperaturas. Yo puedo tener una temperatura en una habitación y entonces puedo estudiar, ¿no?, los cambios en la temperatura en toda la habitación, en las diferentes regiones, en los diferentes espacios de subespacio, ¿verdad?, de un espacio más grande, estudiando el gradiente. Acá tengo la imagen, sí, de estas dos superficies adyacentes y voy de P a Q en diferentes superficies. Entonces estoy diciendo ahora que este gradiente es paralelo, ¿no? Acá se puede ver en la imagen, muy sencillo, ¿no?, es paralelo al cambio de longitud de S. Bien, el gradiente de un campo escalar es de extrema importancia en física al expresar la relación entre un campo de fuerza y un campo potencial. Vamos a estudiar luego esta relación que va a irse repitiendo en diferentes áreas de la física, ¿no?, que la fuerza es igual a menos el gradiente de una función que conforma un campo potencial. Veamos ahora qué es la divergencia. Hemos diferenciado hasta este momento una función escalar. ¿Qué pasa si diferenciamos una función vectorial? Diferenciar una función vectorial es una extensión simple de diferenciar cantidades escalares. Supongamos que r de t describe la posición de un satélite en algún tiempo t. Luego, por diferenciación con respecto al tiempo, tendría la velocidad. Derivamos con respecto al tiempo la posición y tengo la velocidad lineal. Gráficamente tendríamos la pendiente de la curva, órbita o trayectoria como se muestra. Tenemos acá un plano XY, tenemos el vector posición R y tenemos acá este otro punto y tenemos la pendiente de esta curva acá, que sería ese cambio de R, ¿sí?, en el tiempo, ese cambio en el tiempo. Entonces, hemos definido de antes este operador nabla, lo hemos definido como un operador vectorial. Ahora vamos a poner cuidado, vamos a poner
atención a la característica híbrida de este operador, sus propiedades vectoriales y sus propiedades diferenciales cuando operan sobre un vector. Entonces, primero, como un vector, le hacemos producto punto con un segundo vector. ¿Sí? Al hacer producto punto de el gradiente, ¿sí? O bueno, perdón, más bien del operador nabla, producto punto con un vector, obtengo esta expresión. ¿Sí? Es simplemente la definición del producto punto tratando este operador como un vector. ¿Ok? Luego, a esto se le conoce como divergencia de B. Y resulta que, como este es un producto punto, sabemos que si dos vectores, el resultado del producto punto entre dos vectores es un escalar. Entonces, esto va a ser un escalar. Entonces, vemos acá como al tratarlo solo como vector, tenemos esta expresión en donde acá vemos cómo diferencia, cómo se deriva el vector v al aplicarle el operador cuando opera sobre él en aula. Entonces, veamos un ejemplo. La divergencia del vector de la posición. Calculemos la divergencia de R, del vector de la posición. Es muy sencillo. Tenemos el operador nabla, que es esto, acá solito. Los vectores unitarios, x, y, z, las derivadas parciales con respecto a cada una de las coordenadas. Y acá tenemos esto como si fuera un vector, imaginémonos así, producto punto de este vector que es R, x, y, z. Entonces aplicamos la definición, vamos uno a uno, acá, y de acá recuerdo yo, ¿verdad? Que I.I es igual a J.J es igual a K.K, que es igual a 1. En cambio, I.J es igual a 0. Entonces al final, y así, ¿no? I.K es igual a 0, que el producto escalar de los vectores unitarios. Entonces simplemente me queda al final esto, al multiplicar esto por esto, así. Llego a esta expresión, la derivada parcial de x con respecto a x, más la derivada parcial de y con respecto a y, más la derivada parcial de z con respecto a z. Y x por x es 1, vectores unitarios, ¿no? Y por y es 1, y vector z unitario por vector z unitario es 1, entonces esto es 1 también, 1 más 1, eso es 3. Entonces la divergencia del vector de la posición es un escalar, en las coordenadas cartesianas es igual a 3. Veamos una interpretación física de la divergencia. Para desarrollar una intuición de sentido físico de la divergencia, tenemos que considerar la siguiente, ¿no? La divergencia de esta multiplicación de ρ por v, en donde v es una función que depende de x, y, z y es la velocidad de un fluido compresible. Entonces vamos a imaginarnos, para dar un sentido físico a la divergencia, vamos a imaginarnos esta situación, la divergencia de ρ por v, en donde v es un vector de velocidad de un fluido compresible y ρ es un escalar. Es una función escalar, una función punto escalar en ese punto de x, y, z. Ahora, si consideramos un pequeño volumen de x, de y, de z, el fluido fluye dentro de un volumen por unidad de tiempo en una dirección positiva de x a través de una cara. Como es un volumen pequeño de x, de y, de z, vamos a ver una cara E, F, G, H, y acá lo podemos ver en la imagen.
Entonces tengo este volumen de X, de Y, de Z, que es este paralelepípedo. Es un diferencial, un paralelepípedo pequeño, ¿sí? Una porción del fluido, un diferencial rectangular en el primer octante. Puedo ver acá. Entonces voy a tener estas diferentes caras. Vamos a fijarnos en la cara EFGH, en esta cara de acá. Entonces dice, si consideramos ese pequeño volumen, que es este paralelepípedo rectangular, el fluido fluye dentro de su volumen por unidad de tiempo en dirección positiva hacia acá a través de esta cara, EFGH. Entonces, ese fluido, ese volumen por unidad de tiempo, o sea, la masa del fluido puede ser también que sale por unidad de tiempo a través de esa cara va a ser igual a esto. La densidad por la velocidad si es en la dirección en X, entonces acá tengo el subíndice X. Cuando X tiende a 0, ¿verdad? Y tengo estos, ¿no? De Y, de Z, en esa área. Entonces tengo que estar sobre esta cara, o sea, en Z y en Y, por eso acá tengo de Y, de Z, y está sobre esta dirección, entonces acá tengo X. Ahora, las componentes del flujo, las demás, en Y y en Z, tangenciales a esa cara, si las otras dos componentes en Y y en Z que quedarían tangenciales a esa cara no contribuyen en nada al flujo en esa cara. ¿Sí? No están contribuyendo. Entonces, la masa del fluido por unidad de tiempo que pasa todavía en la dirección positiva de X a través de otra cara, por ejemplo, de la siguiente cara A, B, C, D, a través de acá, de esta cara, va a ser igual entonces a esto mismo, ¿no? La densidad por la velocidad en X, pero ahora X no es 0, ¿sí? No estamos ubicados aquí, sino que estamos ubicados aquí, o sea, ya viajó una distancia, lo podríamos ver así, de X, ¿no? Entonces acá tengo para X igual a dx, cuando X tiende a un diferencial de X. Siempre estamos en esta cara de ABCD, entonces estamos en esta superficie de Y y de Z. Entonces, para comparar estos flujos y para encontrar el flujo neto, expandimos este último resultado en una serie de Maclaurin. Esto lo vamos a tomar prestado. Acá solamente es tomar los primeros términos de esta serie de Maclaurin y se produce lo siguiente, ¿no? La masa del fluido que sale entonces por unidad de tiempo en la cara ABCD es igual a esto, ¿no? Tiene esta misma, es esto mismo, solo que acá X es igual a de X y acá X es igual a 0. Entonces está viajando en dirección X positiva. Hay una flecha que va desde esta cara a esta cara. Y las otras componentes, como quedan paralelas, quedan tangenciales, no influyen. Entonces la masa del fluido que va a estar saliendo sobre esta cara de esa serie de Maclaurin se toman los primeros términos. Sí, entonces ahorita solamente vamos a colocarlo, luego en otras materias van a ver
serie de Maclaurin o en física mate 2. Entonces, si tomamos acá, si solo lo colocamos, tomamos los primeros dos términos de esa serie, me quedaría que el flujo que sale por esta cara va a ser igual a la densidad por la velocidad en x más la derivada parcial con respecto a x de esto, ¿no? De esta misma función, densidad por la velocidad por dx. Esto para cuando x sea igual a 0 de y de z. Entonces, aquí el término de la derivada es un primer término de corrección, permitiendo la posibilidad de no uniformidad de la densidad o velocidad o ambas. El término de orden 0 correspondiente al flujo uniforme, entonces se cancela. Entonces, la masa neta de fluido que sale por unidad de tiempo sería igual, en la dirección en x, sería igual a esto. La derivada, derivada parcial con respecto a x de la densidad por la velocidad en x por la diferencial de volumen, o sea, de x, de y, de z. Sí, entonces hacemos este acá 0, es lo que dice acá, este término se hace 0, y entonces solo me queda esto multiplicado por esto, o sea, de x, de y, de z, y esa sería la masa neta del fluido que sale por unidad de tiempo. Ahora, el eje X no ha requerido ningún tratamiento especial, ¿verdad? Entonces, ese mismo resultado, ese mismo análisis, el resultado precedente para las dos caras perpendiculares al eje X debe mantenerse para las otras dos caras perpendiculares al eje Y, reemplazando X por Y y los correspondientes cambios para Y y Z. Entonces, por analogía, se hace ese mismo análisis con las otras dos caras perpendiculares, se cambia Y por Z y Z por X, o sea, se hace una permutación cíclica de las coordenadas y una ulterior permutación cíclica produce los resultados para los restantes dos caras de nuestro paralelepípedo. Se hace lo mismo para las otras caras, se suman esas velocidades para encontrar el flujo neto para los tres pares de superficie de nuestro elemento de volumen. Entonces al final tenemos que la masa neta de fluido que sale es igual a esto. ¿Sí? La derivada parcial con respecto a x más la derivada con respecto a y más la derivada con respecto a z de la densidad por cada una de las componentes de la velocidad en x, la velocidad en y, velocidad en z de este diferencial de volumen de x, de y, de z. Sí, entonces esa es la masa neta del fluido que sale por unidad de tiempo. Por lo tanto, el flujo neto de nuestro fluido compresible del elemento volumen de x, de y, de z por unidad de volumen por unidad de tiempo es pues la divergencia es el producto punto de Naula por esto, ¿no? Densidad por velocidad, de aquí que, que recibe el nombre de divergencia. Una aplicación directa es la ecuación de continuidad, que es esta ecuación, la cual simplemente establece que el flujo neto resulta en una disminución de la densidad dentro del volumen. Esta ecuación de continuidad. Note que en esta ecuación la densidad es considerada como una función posible del tiempo, tanto como el espacio. Entonces acá estamos considerando la densidad con esta cuarta coordenada. La divergencia aparece en una amplia variedad de problemas físicos, pasando desde una densidad de corriente de probabilidad en mecánica cuántica a la pérdida de neutrones en un reactor nuclear. Entonces, la interpretación física de la divergencia es como ver esta
a la dirección de este flujo en un determinado volumen del espacio. Esta combinación, ¿sí?, de la divergencia, el producto punto de Nabla por un vector, la divergencia, en la cual f es una función escalar, aquí ya de manera general, ¿no? Si f es una función escalar, que en nuestro caso era la densidad, y la velocidad, que era un vector, de forma general llamémosle v, una función vectorial puede ser escrita así. Entonces la divergencia va a ser igual, lo podemos desarrollar, ustedes lo pueden observar, el operador Nabla, derivada con respecto a x y z, aplicado a esto, nuestra primera línea es simplemente el operador Nabla, el producto punto de esto, me quedaría así, la función por la componente en x del vector, más el segundo elemento, que sería la componente en y, y el tercer elemento que quedaría acá, la componente en z. Esto es igual a derivo, si aplicamos la regla de la cadena, ¿verdad?, la derivada de la primera más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, así para cada elemento. Vean, por ejemplo, acá la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada de la primera por la segunda, que sería la componente, más la primera, que es f por la derivada de la segunda, la derivada de v con respecto a x, simplemente aplicando la regla de la cadena a cada elemento, y así para los demás obtengo estos 6 elementos. Entonces de acá veo que realmente esto, sí, la derivada de f con respecto a x, más la derivada de f con respecto a y, más la derivada de f con respecto a z, ¿sí?, eso yo lo puedo escribir como el gradiente de esa función escalar f. Entonces queda escrito acá como el gradiente por el producto punto de el vector, ¿sí?, bx, by, bz. Todo eso más los otros tres elementos restantes. Los otros tres elementos serían este, más este, más este. Entonces saco factor común f, que es esta f de acá, y sumo este más este más este. Ustedes lo pueden imaginar, y eso es precisamente la divergencia, ¿sí?, del vector. Entonces esta es una propiedad que se suele utilizar mucho. La divergencia de una función escalar por una función vectorial es igual a el gradiente de la función escalar, producto punto con el vector, con la función vectorial, más la función escalar por la divergencia del vector de la función vectorial. Sí, entonces hay que ir fijándonos en esto para irnos acostumbrando a esta notación, ¿verdad? Porque en este momento el operador Nabla es un nuevo operador que tenemos que entender su característica diferencial y vectorial. Entonces se suelen demostrar muchas identidades, primero porque son importantes, que se van a aplicar después, y segundo para irse familiarizando con esas características híbridas de este operador. Ahora, si continuamos, dice, este resultado es justo lo que uno debería esperar para la derivada de un producto. Notemos que el operador, bueno, ¿a qué se refiere con esto? El resultado que deberíamos esperar para la derivada de un producto. Si ustedes se fijan acá, es como haber aplicado la regla de la cadena, ¿no? La derivada de la primera por la segunda es esto,
más la primera por la derivada de la segunda. Es justo lo que habríamos esperado. Notemos que este operador es un operador diferencial, ¿verdad? O sea, aquí estamos haciendo énfasis en su característica diferencial. Diferencia a ambos, a la función escalar y a la función vectorial. Y notemos que también este operador es un vector, ¿sí? Porque se le hace producto punto con el vector en cada término. Sí, acá se puede ver, ¿no? Se le hace producto punto en cada término y es que me surge esto. Si tenemos ahora el caso especial de que la divergencia de un campo vectorial sea igual a 0, entonces decimos que ese vector es solenoidal. Sí, esto es de manera general un concepto. Si tengo un vector cuya divergencia es 0, decimos que el vector se le llama solenoidal. El término viene del ejemplo en el cual ese vector es el campo o inducción magnética, pero en general luego se utiliza para cualquier vector, no se le llama solenoidal y ya sabemos que la divergencia es 0. Entonces, cuando un vector es solenoidal, puede ser escrito como el rotor de otro vector conocido como el vector potencial. Sí, eso ya lo vamos a ver ahora que definamos qué es el rotor o rotacional. Si es solenoidal, va a poder ser escrito como rotacional de otro vector conocido como el vector potencial. Vamos a ver entonces qué es el rotor o qué es el rotacional. Otra posible operación con el operador vectorial Naula es hacerlo producto cruz contra otro vector. Entonces hemos hecho producto punto de Naula con un vector. ¿Qué pasa si hacemos producto cruz? Obtenemos esto. Es un producto cruz y recordemos cómo quedaría, digamos, en el sistema cartesiano. Quedaría así los elementos. Recordando de la definición de producto cruz, lo podemos escribir como un determinante de esta forma. Tengo acá en la primera fila x, y, z, los vectores unitarios. Tengo en la segunda fila las derivadas parciales. Y tengo en la tercera fila el vector, las componentes del vector. Al hacer esto, la expansión de este determinante, obtenemos esto, ¿no? Obtenemos el rotor o rotacional de este vector B. Entonces acá ya lo habíamos visto de antes, ¿no? El vector, las componentes, ¿no? Como es acá cíclico, ¿no? La derivada con respecto a y de la componente z menos la derivada con respecto a z de la componente en y así, ¿no? Es cíclico. Acá tengo x, yz, acá tengo x, yz y entonces va siendo cíclico. Si no, pues ya lo saco acá el determinante, ¿no? El determinante debe ser expandido desde arriba hacia abajo, tal que obtengamos la derivada correcta. Entonces, debemos recordar eso, que debe ser expandido desde arriba hacia abajo para ir obteniendo esos elementos. Específicamente, podríamos, si hacemos lo contrario, si queremos multiplicar, digamos, vectorialmente el vector producto cruz del operador Nabla, eso está definido solo como un operador. Sí, esto nos daría como resultado otro operador diferencial. Entonces no es igual en general a esto. Es decir, nos podemos imaginar a veces esto como un vector, pero no es que sea un vector, ¿verdad? No, es un vector y también es un operador diferencial. Es un nuevo operador. Entonces no vamos a decir que, bueno, el operador Nabla es un vector. No, no es solo eso. Entonces,
en general, no podemos decir que el producto cruz de un vector con el operador nabla sea igual a menos el producto cruz del operador nabla con el vector. Sí, que esto sería así si este fuera un vector, ¿verdad? Recordando de las propiedades del producto cruz, de que es anticonmutativo. Entonces, no es igual en general. Si hacemos producto cruz contra el producto de un escalar por un vector, podemos ver que, así como hicimos con la divergencia, si tenemos una función escalar f y una función vectorial b, si tenemos el producto de un escalar por un vector y ahora encontramos no la divergencia, sino que el rotacional, ¿a qué sería? ¿A qué sería igual? Entonces, si lo hacemos primero para una coordenada, para x, y luego por analogía o cíclicamente lo hacemos para las otras dos, entonces para x, aplicando el rotacional, ¿sí? Es decir, aplicando esto, tendría que es igual a esto, ¿no? Acá lo puedo tomar de la definición, tomo este primer elemento y en vez de v voy a sustituir fv. Entonces tengo aquí la función por vz y la función por vy, y aquí derivado con respecto a y derivado con respecto a z. Entonces es para este primer elemento. Entonces de acá derivo aplicando la regla de la cadena, la primera por la derivada de la segunda, bz con respecto a y, más la primera, bueno, más la segunda, que sería bz afuera, por la derivada de la segunda, que sería f con respecto a y. Lo mismo hago acá, y tengo eso. Entonces de aquí observo que puedo observar, ¿no?, que estos dos elementos, los que están multiplicando por f, puedo sacar el factor común de eso. Saco el factor común de f y voy a tener esta derivada, ¿sí?, parcial de bz con respecto a y menos la derivada parcial de by con respecto a z, y esto es este primer elemento de acá. Entonces es este y este eje rotacional del vector en x, ¿sí? Y luego esos dos elementos, los que no tienen multiplicando a f, yo puedo hacer la observación que realmente esta es la derivada de f con respecto a y, más la derivada parcial de f con respecto a z, eso es el gradiente de una función escalar. Entonces me queda acá el gradiente de f, ¿sí?, y multiplicado acá el producto cruz de del vector v en x, porque acá tengo este bz y by, entonces es el producto cruz. Si permutamos las coordenadas, lo mismo va a pasar para y, lo mismo va a pasar para z, entonces puedo generalizar y decir el producto cruz del producto escalar del producto de un escalar por un vector es igual, ¿sí? Más bien la divergencia, perdón, el rotacional, ¿ok? El rotacional o el producto cruz de nabla por una función escalar por una función vectorial va a ser igual a esto, ¿sí? Una función escalar por el rotacional del vector más el gradiente de la función escalar producto cruz del vector. Entonces, esto es lo cual es el producto vectorial, ¿sí?, análogo a lo que hicimos antes, ¿no?, a la propiedad de antes, como operador, de nuevo como operador diferencial, diferencia ambos, f y b, y luego como vector hace producto cruz contra b en cada término. Entonces de aquí lo puedo ver que es totalmente análogo
a la propiedad anterior, que parecería que es como aplicar la regla de la cadena, ¿no? La primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda, ¿no? Pero acá en producto vectorial, allá era en producto punto, pero la idea es la misma. Vamos ahora a calcular, vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular el rotacional de esto, ¿sí? El vector r por una función f de r, vector uniscalar. Sí, entonces podemos aplicar la propiedad que acabamos de mencionar. Podemos aplicar esta propiedad. Y aplicando esta propiedad, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de esta forma. ¿Sí? Me quedaría de esta forma. Aplicando simplemente esta propiedad, tendría entonces la función escalar f de r, el rotacional del vector, ¿sí? R en este caso, más el gradiente de la función, ¿sí? Esto lo tengo acá, el producto cruz del vector. Aplicando la propiedad. Entonces vamos por partes. El rotacional del vector posición, ¿a qué es igual? Ustedes lo pueden hacer. Y eso se puede visualizar, ¿no? Que es igual a 0. ¿Sí? Sí, es la derivada parcial de z con respecto a y menos la derivada parcial de y con respecto a z. Y así voy derivando una con respecto a la otra. Entonces eso es igual a 0. Tengo que el rotacional del vector posición es igual a 0. Sí, entonces este elemento es 0. Y luego ya solo tengo esto, el gradiente de una función. Y esto ya lo hicimos. Fue el ejemplo que hicimos cuando definimos el gradiente, ¿no? El gradiente de una función escalar, que una función de la posición es igual al vector unitario de la posición por la derivada total de f con respecto a r. Esto es lo que hicimos en el ejemplo 1. Entonces de acá obtenemos que esto entonces va a ser igual a esto, que ya sabemos qué es esto, sustituyendo, me queda entonces derivada total de f con respecto a r por el vector unitario r, producto cruz del vector r, acá. Y entonces el producto vectorial se anula, ¿verdad? Este producto cruz se anula porque el vector r es igual a la magnitud de r por el vector unitario y tenemos que, en general, y por i, j por j, k por k, o producto cruz r es igual a 0. Y entonces al sustituir, ¿no? Este es un vector unitario, entonces r cruz r0, esto se hace igual a 0. Entonces, vamos a dar una interpretación física del rotacional. Tenemos aquí una trayectoria, un circuito, loop,
Para desarrollar un mejor sentido del significado físico de rotacional, consideremos la circulación de un fluido alrededor de un loop diferencial, una trayectoria o un circuito. En el plano XY tenemos esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, estas trayectorias, una trayectoria cerrada. Aunque la circulación técnicamente está dada por la integral de línea que ya vamos a ver de un vector, o sea, esta integral de línea de este vector, se pueden establecer desde ya integrales escalares de tal trayectoria o circulación para poder darle una interpretación física. Tomemos la circulación como. Vamos a tomar que la circulación 1, 2, 3, 4 va a ser igual a estas integrales escalares del vector en el plano XY, entonces de XY por esta derivada con respecto a este lambda que es el elemento lineal, ¿verdad? Y así para cada una de las trayectorias. Para la trayectoria 2 sí, sería en Y. Para la trayectoria 3 sería en X. Y para la trayectoria 4 volvería a ser en Y. Entonces acá tengo, ¿no? el vector en X para 1 y 3. Y luego tengo para 2 y 4 el vector en Y. Los números 1, 2, 3 y 4 se refieren al segmento lineal, ¿verdad? Enumerado en la figura. En la primera integral observamos que de Y, que es el elemento lineal, ¿verdad?, es positivo de X. Pero con la tercera integral el elemento lineal es menos de X, ¿verdad? Porque va hacia allá. Aquí me está diciendo la circulación, la dirección de la circulación, ya que el tercer segmento de línea es recorrido en la dirección negativa de X. De forma similar, para la segunda integral el elemento lineal es positivo de Y, y para la cuarta va hacia abajo, entonces es negativo. Luego, los integrandos están referidos al punto X sub 0 y Y sub 0. Con una expansión de Taylor. Entonces acá de nuevo vamos a tomar prestado, ¿no? Ya tomamos la expansión de Maclaurin, acá vamos a la serie de Maclaurin, acá vamos a tomar la serie de Taylor, lo vamos a tomar prestado. Tomando en cuenta el desplazamiento del segmento de línea 3 desde 1 y 2, desde 1 y 2, desde 4. Para nuestro segmento de línea diferencial esto tiende a, entonces de la expansión de Taylor solo vamos a tomar los primeros elementos, y entonces la circulación de 1, 2, 3 y 4 para cada una de las integrales quedaría de esta forma. Sí, la primera acá de X, la segunda de Y, la tercera menos de X y la cuarta menos de Y. Entonces resolviendo esta integral por la serie de expansión de Taylor, tomando los primeros elementos, tengo esto. ¿Sí? Y esto es igual, de acá lo puedo ir visualizando, esto va a ser igual a la derivada parcial de Y con respecto a X menos la derivada parcial de X con respecto a Y de este diferencial de área de X de Y. Sí, entonces veo acá que este término se elimina, lo puedo ver. By de Y menos By de Y, eso se va. Y acá este también, ¿no? Bx menos Bx se va, y al final solo me quedan los elementos de derivadas parciales.
Entonces llego a esta expresión. Si yo divido esto por dx de y, entonces voy a tener la circulación por unidad de área. Sí, la circulación por unidad de área va a ser igual entonces a esto, únicamente a esto. ¿Y qué es esto? Es el rotacional del vector para x, ¿no? Perdón, para z. Sí, este es el tercer elemento. En la definición de rotacional, este es el tercer elemento en la coordenada z. Entonces, la circulación alrededor de nuestra área diferencial en el plano XY está dado por la componente z del rotacional del vector. Y aquí estoy interpretando qué es lo que significa el rotacional. Si podríamos medir ese rotacional colocando, imaginándonos, ¿no?, una rueda con una paleta diferencial dentro de un fluido en movimiento. Entonces veríamos que el movimiento del fluido estaría rotando. Al colocar esa paleta estaría rotando. Entonces, aquí es para darle un poco la interpretación física. Cada vez que el rotacional de un vector se anula, vamos a ver ese caso especial, qué pasa si el rotacional de un vector se anula. A ese vector se le llama irrotacional. Entonces teníamos allá que cuando la divergencia del vector es cero, el vector es solenoidal, y cuando el rotacional del vector es cero, entonces el vector se le llama irrotacional. Vamos a ver algunos ejemplos físicos, mencionar los ejemplos físicos más importantes de vectores irrotacionales. Si escribimos de esta forma, un vector irrotacional escrito de esta forma, un vector igual a c por r, que es un vector unitario, entre r cuadrado, o igual a, escrito de otra forma, igual al vector r entre r cubo, la magnitud. La fuerza gravitacional es un vector irrotacional, en donde en este caso C es la multiplicación de G por M1 por M2, donde G es una constante de gravitación universal. M1 y M2 son las masas, dado por la ley de Newton de la gravitación universal. Otro ejemplo es la fuerza electrostática, en donde en este caso C es una constante que es el producto de las cargas, ¿no?, dado por la ley de Coulomb de la electrostática. En el sistema CGS quedaría así. Entonces son dos ejemplos de vectores irrotacionales importantes, ¿no? El rotacional de la fuerza gravitacional es cero, el rotacional de la fuerza electrostática es cero. Otro acercamiento será desarrollado después cuando expresemos el rotor en coordenadas polares esféricas. Luego veremos que cada vez que un vector es irrotacional, el vector puede ser escrito como el gradiente negativo de un potencial escalar. También probaremos que un campo vectorial puede ser resuelto en una parte irrotacional y una parte solenoidal, sujetos a condiciones en infinito. En términos del campo electromagnético, esto corresponde a la resolución dentro de un campo eléctrico irrotacional y un campo magnético solenoidal. Veamos otros ejemplos de vectores irrotacionales. Las ondas en un medio elástico. Si hay ondas, el movimiento de ondas en un medio elástico, y notamos el desplazamiento con este vector U, entonces U es irrotacional. El desplazamiento es irrotacional, significa que el rotacional de U es igual a 0, y esto nos da, estamos describiendo ahí ondas planas o esféricas a grandes distancias que llegan a ser ondas longitudinales. Si
el desplazamiento es solenoidal, es decir, que la divergencia de U es igual a 0, entonces estamos describiendo ondas que llegan a ser transversales. Entonces esto que hemos mencionado lo podemos aplicar en las ondas sísmicas, en las perturbaciones sísmicas, producen un desplazamiento y se pueden estudiar una parte irrotacional que sería pues estar describiendo las ondas longitudinales primarias, las ondas P, y luego la parte solenoidal, que sería describir las ondas transversales secundarias, que son un poco más lentas, las ondas S. Veamos ahora algunas identidades vectoriales. Usando esto, el gradiente, la divergencia y rotacional y otra propiedad importante del triple producto vectorial, que es esta, ¿no? El triple producto vectorial es igual a BAC menos CAB. Estas cuatro definiciones, o en este caso esta propiedad, estas tres definiciones y esta propiedad nos permite construir o verificar un gran número de útiles identidades vectoriales que se suelen utilizar en las diferentes áreas de la física. Para la verificación, una expansión completa en componentes cartesianas es siempre una posibilidad, ¿verdad? Siempre se puede estudiar con coordenadas cartesianas. Algunas veces podemos utilizar la agudeza, el ingenio, cuando esas componentes cartesianas se vuelve un proceso muy tedioso, ¿no? Estar comprobando esas identidades, podemos hacer uso del ingenio para poder verificar de una forma más corta algunas identidades. Recordemos que Nabla es un operador vectorial, es un objeto híbrido que satisface dos conjuntos de reglas vectoriales y reglas de diferenciación parcial, incluyendo la de diferenciación de un producto. Vamos a verificar, hagamos un ejemplo, el gradiente de un producto escalar. ¿Sí? Verifiquemos, tenemos el producto escalar, el producto punto de dos vectores, A punto B, A producto escalar B. Si obtenemos el gradiente de esto, ¿a qué va a ser igual? Es igual a esto, vamos a verificarlo. Sí. Se puede observar que por la propiedad del triple producto vectorial de BAC menos CAB, esta propiedad, podemos observar lo siguiente. Si aplicamos esta propiedad pero en vez de B, en vez del vector B acá colocamos el operador Nabla y acá colocamos el vector B. Entonces, al tener esto así, yo puedo hacer la prueba, ¿no? ¿Qué pasa si aplico la propiedad de BAC menos CAB a este triple producto en donde acá estoy colocando el operador Nabla? ¿Qué sucede? Por esta propiedad lo desarrollo y aquí me va a quedar que es igual al operador Nabla por el producto punto, ¿no? De A por B menos C, que en este caso sería B, de A punto B, que en este caso sería de A punto operador Nabla. Entonces, aplicando esa misma propiedad, pero a esto, entonces de aquí yo observo que este término es el que me interesa, ¿no? Porque puede ser importante, el gradiente de un producto escalar. Entonces, teniendo acá esto, ya puedo trabajar. Entonces, en este particular ejemplo, el factor más importante es reconocer que el gradiente del producto escalar es el tipo de término que aparece en la expansión de la propiedad BAC menos CAB de un producto triple vectorial. Entonces, a ese tipo de agudeza y de ingenio se refería en la diapositiva anterior. Entonces, teniendo eso,
con Nabla diferenciando solo a B, vemos entonces veo que aquí aplicando así esta propiedad tengo que Nabla está diferenciando solo a B, ¿sí? A no lo está diferenciando. De la conmutatividad de los factores en el producto escalar nosotros podemos intercambiar A con B. Entonces aplicando esto mismo así, como A punto B es igual a B punto A, entonces yo puedo escribir, aplicarlo así y obtengo esto. Acá sería B punto A, pero como B punto A es igual a punto B, me queda así, menos, acá tengo multiplicando B, producto punto Nabla, y acá tengo el vector A. Entonces, acá en este segundo término veo que Nabla ahora está diferenciando solo a A y no a B. ¿Verdad? Entonces tengo estos dos, que esto es válido, aplicando la propiedad del producto vectorial. Sumando estas ecuaciones, entonces obtenemos que en Nabla está diferenciando el producto A punto B y podemos ya verificar entonces esta identidad. Entonces, simplemente con sumarlos, acá lo puedo ver. Acá tengo el triple producto. Acá, esto más esto, este elemento más este elemento está aquí. Este es este, más. Entonces luego tengo esto más esto, me quedaría de este lado, y este menos, estás restando pasa a sumar, entonces me quedaría este elemento que está aquí, positivo, más este elemento, ¿no? Entonces de ahí ya se puede visualizar. Esta identidad es utilizada frecuentemente en la teoría electromagnética avanzada. Entonces todas las identidades que se van generando adquieren su importancia cuando ya necesitan ser aplicadas en los temas específicos de física, las diferentes áreas. Vaya, vamos a hacer como un resumen de lo que hemos dicho para mencionar algunos ejemplos de las aplicaciones sucesivas del operador Nabla. Vale, entonces hemos definido el operador diferencial vectorial Nabla. Si lo aplicamos sobre una cantidad escalar, si nos fijamos aquí primero solamente en esta región, ignorando esto, entonces, si lo aplicamos el operador Nabla a una cantidad escalar, phi, entonces definimos el gradiente y nos da como resultado un vector. Si luego aplicamos el operador Nabla como producto punto de un vector sobre una cantidad vectorial, a eso se le llama divergencia y eso nos da como resultado un escalar. Si luego aplicamos el operador Nabla a un vector como producto cruz, eso se llama rotacional o rotor sobre un vector y eso nos da como resultado un vector. Ya eso es como un resumen. Entonces, producto normal, digamos, producto punto, producto cruz. Producto normal, Nabla con un escalar, producto punto y producto cruz, Nabla con un vector en cada caso. Entonces, ¿qué pasa si estudiamos algunos ejemplos? Podríamos como estudiarlos todos, o sea, tenemos tres formas de multiplicar, producto normal, producto punto, producto cruz. Entonces tendríamos realmente
más de estas 5, ¿no? Pero ¿qué pasa si sacamos el gradiente de cada una de estas 3? ¿Qué pasa si sacamos la divergencia de cada una de estas 3? ¿Qué pasa si sacamos el rotacional de cada una de estas 3? Entonces vean que tendríamos 9 posibilidades, 9 cosas que podríamos estudiar, pero solo vamos a mencionar 5 porque son las más importantes. Aplicaciones sucesivas del operador Nabla. Entonces, tenemos estas 5. La primera es la divergencia del gradiente. ¿Sí? Es decir, el producto punto de Nabla con el gradiente. Producto punto de Nabla con el gradiente, a eso se le llama divergencia del gradiente laplaciano. ¿Qué pasa si sacamos el rotacional del gradiente? Esto, rotacional del gradiente, divergencia y rotacional del gradiente. Luego, el tercer ejemplo, gradiente de la divergencia. Pues tengo acá producto normal, gradiente de la divergencia de rotacional y el rotacional de rotacional. Si estudiamos estos 5, todos estos involucran una segunda derivada. Estos 5 son especiales porque aparecen en las ecuaciones diferenciales de segundo orden, particularmente en teoría electromagnética. Entonces, el primero, el laplaciano. Entonces, la divergencia del gradiente. Acá tenemos de forma muy sencilla, se pueden deducir. La divergencia es esto, ¿no? Esta es la divergencia. Perdón, el operador Nabla, aquí está. Y este es el gradiente. ¿Ok? Entonces, producto punto. Esto por esto. Ustedes pueden ir viendo, ¿no? Este por este, más este por este, más este por este y obtener esto. La segunda derivada de la función escalar con respecto a cada una de las coordenadas. Sí, para cada elemento, ¿no? Recordando que x.x es 1 y x.y es 0 del vector unitario. Entonces llegó esta expresión. Fíjense, para el caso especial, digamos en la física, si phi es el potencial electrostático, entonces tengo que el laplaciano es igual a 0. Esto es si phi es el potencial electrostático dentro de la física. A eso se le llama ecuación de Laplace de la electrostática. Entonces normalmente nabla.nabla se escribe como nabla cuadrado y eso se le llama laplaciano. Y simplemente es la segunda derivada con respecto a una coordenada. Es eso, ¿no? La segunda derivada parcial con respecto a una coordenada de una función. Veamos lo siguiente, el rotacional de un gradiente. Ya sabemos, ¿no?, que el rotacional es esto, de un gradiente. Entonces acá tengo en la primera fila los vectores unitarios, en la segunda fila tengo las derivadas parciales y en la tercera tendría esto, que en este caso es el gradiente. Entonces acá, así como estaba aquí, gradiente lo escribo acá, así. Y haciendo eso, tengo estos elementos acá de la definición, ¿verdad? Así, expandiendo este determinante en esa forma que ya se mencionó, tengo estos 3 elementos. Y esto es igual a 0. Entonces vemos aquí que en este ejemplo esto es igual a 0 matemáticamente. Aquí era igual a 0 si ponemos una condición física de que phi sea el potencial electrostático, pero aquí para cualquier función esto es igual a 0. El rotor de un gradiente es idénticamente nulo. ¿Qué significa? Todos los gradientes, por lo tanto, son irrotacionales.
Entonces esto es de forma general para cualquier función escalar. Esto suponiendo que continuidad, ¿no? Tal que el orden de la diferenciación sea irrelevante. Si son continuos, si el orden de la diferenciación es irrelevante, o sea, si este podría estar acá, este y podría estar aquí, este podría estar aquí, entonces es nulo, es igual a 0. Y eso significa entonces que de forma general todos los gradientes son irrotacionales. El rotacional de un gradiente es 0, siempre. Luego podemos ver lo siguiente, que era la divergencia de rotacional. Entonces, aquí podemos ver que eso realmente es un producto triple escalar, ¿verdad? Recordemos de allá de A punto B cruz C, este producto triple escalar, lo puedo escribir así. Sí, acá tendría el operador sin habla, las derivadas parciales. Y acá tendría en la segunda fila esto y en la tercera fila tendría esto. Entonces, de ver que ese es el triple producto escalar y recordar esto, ¿no? Que lo puedo escribir como un determinante y al efectuarlo me queda que esto es igual a 0, al igual que acá para todo, de forma general, para cualquier vector. La divergencia de un rotacional se anula siempre. Todos, significa de que todos los rotacionales son solenoidales. Igual, suponiendo que el orden de la diferenciación es irrelevante. Entonces, todos los gradientes son irrotacionales, todos los rotacionales son solenoidales. Y finalmente, las últimas dos aplicaciones sucesivas de Nabla, que era esto, ¿no? El gradiente de la divergencia y el rotacional rotacional, estas dos expresiones satisfacen una relación. Y esa relación es esta, ¿no? Que puede ser demostrada fácilmente aplicando la propiedad del triple producto vectorial de BAC menos CAB. Entonces surge esta esta relación que incluye ambas, ¿verdad? Aquí está esta y esta es esta. Y incluiría incluso esta tercera, ¿verdad? Que no la hemos mencionado, pero que también puede ser, entonces queda definida esta tercera, que es la divergencia del gradiente. No, perdón. Esta tercera que queda definida es otro operador, simplemente, ¿no? Acá vemos que este no es una función escalar, no que es un vector. Ok. Vamos a hacer un ejemplo, la derivación de la ecuación de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Vemos aquí las ecuaciones de ondas electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell. En el vacío, las ecuaciones pueden llegar a ser así. La divergencia del campo magnético es igual a 0, la divergencia del campo eléctrico es igual a 0, el rotacional de B y el rotacional de E es igual a esto. 1 sobre C de la derivada parcial de E con respecto al tiempo, menos 1 sobre C, la derivada parcial de B con respecto al tiempo. Entonces aquí es el campo eléctrico, B es el campo magnético, C es la velocidad de la luz y está en el vacío y estamos trabajando en unidades de CGS. Entonces, supongamos que lo que queremos hacer es derivar la ecuación de ondas electromagnéticas. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a eliminar el campo magnético B de las ecuaciones de los rotacionales. ¿Sí? Vamos a eliminar B de estas. Podemos hacer eso tomando el rotacional a ambos lados del rotor E. Entonces tenemos aquí el rotor de E. ¿Qué pasa si tomamos el rotacional a ambos lados, ¿no? Para no alterar la ecuación? O sea, el rotacional de rotacional va a ser igual a menos 1 sobre C, eso es una constante rotacional
de esta derivada. Sí, entonces si hacemos eso, me queda así. El rotacional de E es igual a menos 1 sobre C, el rotacional de esta derivada. El objetivo es eliminar B de las ecuaciones. Segundo, podemos tomar la derivada temporal a ambos lados del rotacional de B. Entonces, si hago eso, la derivada parcial con respecto al tiempo de esto va a ser igual a 1 sobre C, la derivada parcial con respecto al tiempo de esto. O sea, me quedaría así, ¿no? La segunda derivada del campo con respecto al tiempo. Entonces, de acá, de hacer eso, debo saber que las derivadas espaciales y temporales conmutan. Entonces yo las puedo intercambiar sin problema. ¿Qué significa? Puedo hacer esto. La derivada parcial con respecto al tiempo del rotacional de B es igual a esto, producto cruz de B, es igual a esto, producto cruz de la derivada parcial de B con respecto al tiempo. Esto significa que las derivadas temporales y escalares conmutan. Entonces, al ver eso, esta ecuación la puedo escribir así, intercambiando, ¿sí? Intercambiando esto para acá, y esto sería igual a esto, ¿verdad? Esto mismo, esto queda tal cual. Entonces, tengo esta expresión, yo la comparo, esta expresión, con esta. Entonces, vean, este elemento es este. Entonces, yo sustituyo, ¿sí? En esta ecuación, yo sustituyo esto. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el triple producto, esto, el rotacional de E va a ser igual a menos 1 sobre C, y en vez de esto, yo sustituyo esto. Entonces me quedará menos 1 sobre C cuadrado, ¿sí? Por la segunda derivada de E con respecto al tiempo. Me quedaría así. Acá debo tener mucho cuidado, ¿no? Porque este punto lo cambia todo, ¿no? Esto es el gradiente de la divergencia y esto es la divergencia del gradiente. Entonces, realmente es una propiedad que ya habíamos demostrado antes. Sí, que surge de la misma propiedad. No es la propiedad de BAC menos CAB, sino es esta propiedad de rotacional que se demuestra utilizando esa propiedad de triple producto vectorial. Entonces, aplicando esta propiedad a nuestro caso, ya tendría esto. Sí, tendría eso y acá observo que puedo aplicar esta ecuación de Maxwell que esta ecuación de Maxwell, entonces esto se me hace 0, se me elimina. Y entonces este es el laplaciano. Entonces al final obtengo la ecuación de las ondas electromagnéticas, que el laplaciano del campo eléctrico es igual a 1 sobre c cuadrado, este menos se va con este menos, de la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, que es la ecuación de onda para el vector electromagnético. Si el campo es expresado en coordenadas cartesianas, la ecuación se separa en tres ecuaciones escalares. Veamos ahora la integración vectorial.